Bueno, muchachos, está ahí haciendo una diligencia. Por favor, escríbanme ahí el nombre y el código en el chat, por favor. Y los demás que falta gente, ¿cancelaron? Ojalá. ¿Todos ya subieron lo de la presentación final ahí al Edmodo? ¿O han tenido problemas con eso? Ingeniero, eso, yo ya subí la mía, la subí hace rato. Nosotros también, ingeniero. Ok. Ya habíamos quedado que iban a mirar para hoy. Sí, la parte de los proyectos de aula. Estamos específicamente en lo que tiene que ver con flujos de agua, en este caso ascendentes, pero pues el mismo concepto es para el descendente. Y habíamos hablado específicamente de eso, que teníamos un nivel de agua en algún punto y por las condiciones de los suelos se generaba alguna filtración para llenar otro punto y por lo tanto del mismo sistema de agua teníamos dos niveles diferentes. Que al presentarse algo como eso, pues es lo que nosotros aprendimos en permeabilidad, que era lo que es la cabeza piezométrica. Y empezamos a desarrollarlo. Entonces, para este ejercicio en particular, para entender ese concepto, desarrollamos lo que era el esfuerzo total, pues como aquí lo que tenemos es mera agua, pero sigue generando un esfuerzo sobre ese terreno, pues quiere decir que lo vamos a tener en cuenta allí, pero era gama del agua por esa altura, H1 en este caso. Que cuando se nos presentan cuestiones como estas, que el agua está por encima del suelo, nosotros ya sabemos de que por lo menos esa parte, al desarrollar lo que es la fórmula de esfuerzo efectivo, se nos va a ir, ¿sí? Se nos va. ¿Por qué? Porque en ambas partes, en esfuerzo total y en mu, específicamente, nos va a salir el mismo valor. Como la fórmula de esfuerzo efectivo interviene una resta, pues ahí ya nos generaría de que esos valores se eliminarían. Bien, ¿qué pasa cuando se presenta un flujo así? Que es el flujo de agua por el mismo sistema, es decir, esta agua que está aquí en este nivel, es esta misma que va a llegar y formar este nivel. Primero nos forma una cabeza piezométrica. Esa diferencia de niveles es una cabeza piezométrica. Si nos forma una cabeza piezométrica, esto es parecido a lo que nosotros aprendimos en permeabilidad como el fenómeno de cabeza constante, es decir, que vamos a poder determinar lo que es un gradiente hidráulico.
Recordándolo del gradiente hidráulico, en ese caso en particular de el análisis de los piezómetros, era H igual H sobre L. ¿Quién es H? La cabeza piezométrica. ¿Y quién es L? L específicamente en nuestro modelo de lo que habíamos aprendido respecto de ese tema, era la longitud, es decir, la altura específica de ese terreno, el que está atravesando o recorriendo específicamente el agua. Ok, listo, entonces desarrollamos nuestro ejercicio como hemos aprendido con los esfuerzos efectivos, por el lado de esfuerzo total lo que hay, y determinamos el esfuerzo total en ese punto. Nos vamos con la presión de poros o esfuerzo neutro. Listo, lo desarrollamos también, pero resulta y acontece que aquí hay otra cosa adicional a lo que habíamos aprendido que tiene que ver con el agua. ¿Y qué es? Específicamente lo que genera el flujo, es decir, esa diferencia de niveles de esa cabeza piezométrica. Entonces siempre nos va a salir adicional de lo normal que hemos aprendido para desarrollar los esfuerzos efectivos, los esfuerzos normales, nos va a salir una expresión que va a ser el gamma del agua, porque sigue siendo el mismo fluido, la misma agua, pero multiplicado por esta H y esta H en particular, es lo que nosotros tenemos como cabeza piezométrica. Señora María. ¿Eh? ¿Sí? Listo. Es un término adicional que nos sale cuando se nos presentan estas condiciones de flujo de agua, ya sea ascendente o descendente. En este caso, nosotros lo asumimos positivo, es decir, de izquierda a derecha, porque para nosotros lo que va a ser flujo ascendente lo vamos a asumir de esa forma. Cuando viene desde un nivel superior y alimenta atravesando el estrato de suelo a llegar a otro nivel. En ese caso, para nosotros es un término positivo y por eso lo tenemos dentro de esa fórmula como un término positivo. Pero cuando se nos presente en algún caso que realmente ahora es de aquí, de esta zona, que va a bajar el sistema a otro punto del piezómetro, es decir, el nivel del piezómetro va a estar por debajo de lo que tenemos de nivel freático, en ese caso en particular, este término va a ser negativo. Y entonces, pues ahí simplemente desarrollamos y aplicamos la fórmula manteniendo ese valor. Listo, desarrollamos la fórmula de esfuerzo efectivo, el uno menos el otro, y obtenemos este resultado. Ahí vamos. Yo les dije que por favor que intentaran averiguar cómo podríamos hacer para identificar este término, lo que tiene que ver con el gradiente hidráulico, ahí en esa fórmula. Y realmente ahorita vamos a poder observar efectivamente que ese término está ahí, en eso que ya hemos hecho. Entonces, ¿qué encontraron de eso? ¿Alguien encontró algo? ¿Sí? ¿Encontraron algo o nada? Ah, ingeniero. Ah, sí, claro. Pues sí, sí, sí. Si no buscan, pues no encuentran. Eso sí, téngalo por seguro. Porque este tema está absolutamente en todos los libros. De hecho, alguien me había preguntado específicamente que de pronto qué bibliografía. Básicamente les dije que en el Brajadas estaban esos temas en general.
Un momentico, le escribo aquí a un grupito que está teniendo como problemas para subirlo del archivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer de verdad para poder obtener más o menos este valor? Es decir, ese concepto de lo que es una cadencia piezométrica sobre lo que es la longitud o la altura del estrato, es decir, eso que tenía que ser una longitud paralela al flujo. Para el caso, si estamos hablando de que es un flujo ascendente, ¿qué longitud o qué altura es paralela al flujo respecto de lo que es el suelo? ¿Cuál sería? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Cómo, ingeniero? Si nosotros buscamos Sí, llegar a el esto, internet malo y no me va a escuchar bien. si buscamos específicamente obtener un resultado de saber dónde aparece aquí el gradiente hidráulico, pues debemos buscar las condiciones. Recordemos que el H es esa piezométrica, ya la tenemos por aquí. Ese término no aparece aquí. Pero esta L, en general, para obtener el gradiente hidráulico, era una longitud que era del estrato de suelo, ¿sí? Paralela al flujo, ¿sí? Lo que era la longitud del suelo que atravesaba el agua. En este caso en particular que nosotros lo que Mire, está tenemos... mostrando otra pantalla. Uy, qué pena. ¿Ahora sí? Sí. Señor, Ok. Una vez más, para poder llegar a este gradiente hidráulico H sobre L, esto es la cabeza piezométrica. Y esta L, recordemos en eso de permeabilidad, específicamente era la longitud del estrato que atravesaba el flujo de agua. Pero esa longitud era precisamente paralela a la dirección del flujo. ¿Sí? Específicamente eso se daba en lo que tenía que ver con la cabeza constante, que es una de las situaciones que vamos a tener aquí. Entonces, si eso es así, en este caso, que tenemos un flujo ascendente, ¿sí? ¿Cuál sería la altura del estrato o la longitud del estrato? Precisamente que sería paralela al flujo para poder determinar ese gradiente hidráulico. Esa H que buscamos del gradiente hidráulico ya la tenemos ahí, ¿sí? Ya nos salió. Entonces, ¿cuál sería esa altura? Es decir, esa longitud del estrato de suelo que es paralela al flujo del agua. ¿Cuál sería en este caso en particular? H2, ¿no? H1, H2 y los 2 metros. No, H2 porque esto es agua. No. Ojo, esto era específicamente el gradiente hidráulico para lo que era el estrato de suelo. Realmente a nosotros nos interesa es qué tanto atraviesa el agua el suelo. En este caso en particular va de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, para el caso en particular sería H2, ¿sí?
sea que, ingeniero, o sea que la capa permeable no hace parte de lo que está atravesando el flujo. Pero resulta y acontece, sí, claro que sí, pero a nosotros nos lo piden, el punto de análisis es acá. Ah, ok, ok. Claro, Nos nosotros lo todos lo pidiera, estamos haciendo referentes a esto. Si nos estuviesen pidiendo acá, bueno, analizaríamos otra situación, pero específicamente, pues para poder hacer el desarrollo matemático, la condición era que el punto de análisis era ahí específicamente. En este caso en particular es H2. ¿Por qué? Porque el flujo está subiendo, está atravesando de esta forma. Es decir, que la longitud paralela al flujo de ese estrato, ¿sí? La altura del estrato, tal como se desarrolla el ensayo de cabeza constante, va a ser específicamente esta altura, esa profundidad. Entonces, si eso es así, y nosotros ya vemos que tenemos por lo menos la parte del numerador por aquí, ¿qué tendríamos que hacer para obtener esto? Entonces, lo que vamos a hacer desde el punto de vista de artificio matemático, pues vamos a ir a ambos lados de la ecuación por el término H2.
Ingeniero, una pregunta, ¿para qué es que se divide por H2 en ambos lados? Que no, Necesitamos llegar a determinar este valor, lo que nos salga específicamente el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico siempre nos va a salir cuando nosotros tenemos esta situación de flujo ascendente o descendente, ¿sí? Porque si no existe el gradiente hidráulico, no hay flujo. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos que determinar de que allí se presenta ese término. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues recordando los conceptos desde permeabilidad, en este caso el flujo del agua es así, por lo tanto lo que está atravesando, la altura del estrato es esta, la longitud, que es paralela al flujo, que es la que aparece en el término de gradiente hidráulico, ¿sí? Es específicamente H2. Entonces necesitamos que nos salga ese término. Nosotros aquí no tenemos nada dividido entre nada. Entonces necesitamos que nos salga de eso. Ah, ok. Bien. Ojo, aquí esta parte. Esa parte específicamente es lo que nos conforma lo que es el gamma sumergido. Entonces vamos de una vez a reemplazar ahí. Gamma saturado multiplicado por el mismo término de altura, sacamos factor común eso, nos queda gamma saturado menos gamma del agua. Esta parte es lo que es el gamma sumergido. Muy bien, ya tenemos por lo menos esto de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a empezar a volver a despejar esta ecuación, volver a dejar el término de esfuerzo efectivo, ¿sí? Y como el único término al otro lado de la igualdad. Para eso vamos primero a desarrollar ese factor que hemos encontrado aquí de gamma sumergido por H2 menos gamma del agua por H sobre H2. ¿Para qué? Para buscar que nos quede específicamente H sobre H2, que es el término del gradiente hidráulico que estamos buscando en este momento.
Ok, simplemente desarrollamos ese factor. Y aquí, por lo menos en este punto,